Hablábamos ayer del aparato reproductor masculino que teníamos unos órganos internos, unos órganos externos. Acá también vamos a tener unos órganos internos y externos. Pero recuerden cuál es el criterio para saber si un órgano es interno o externo. Si tiene recubrimiento de peritoneo es un genital interno, ¿sí? Si no tiene recubrimiento de peritoneo es externo. Ojo, coincidencialmente acá los genitales externos están dentro de la pelvis, es otro cuento, ¿sí? Pero el verdadero criterio es que tenga recubrimiento de peritoneo. Entonces, muy bien, entonces acá tenemos la parte de los genitales internos y externos en la mujer, ¿cierto? Por favor, miren cómo es la disposición de esos genitales internos en la mujer. Pubis, vejiga, útero, vagina, recto, sacro. Y ahorita van a entender por qué les digo que tengamos en cuenta eso. Bueno, hablemos de los ovarios. Los ovarios son las gónadas femeninas, son los análogos de los testículos en el hombre. Esos ovarios también y ahorita lo vamos a ver, por influjo hormonal, ¿sí? Esos ovarios por influjo hormonal tienen unas células que van a madurar, ¿sí? En un proceso que se llama, ¿qué? Ovogénesis. ¿Se acuerda que el de ayer era espermatogénesis? Acá es ovogénesis. Y esa ovogénesis empieza con unas células que se llaman las células germinales. Igual empezaban ayer en los hombres, células germinales. ¿Qué particularidad tienen esas células germinales en la mujer? Que esas células germinales intrauterinamente, es decir, cuando la bebé está dentro del útero de la mamá, hay una descarga hormonal en esa bebé que hace que inmediatamente todas las células germinales maduren y se conviertan en unas células que se llaman ovogonias. Aquí ayer era espermatogonias, ¿sí? Entonces, cuando una niña nace, en sus ovarios ya no hay células germinales, ya hay ¿qué? Ovogonias. A diferencia del niño, que cuando el niño nace, en sus testículos solo hay células germinales. Y solo cuando ese niño entra en la adolescencia, va a reanudarse el proceso de espermatogénesis, entonces que espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátide, espermatozoide. Pero en la niña ya las células germinales desaparecieron y se convirtieron en ovogonias, dieron un paso de maduración, y eso es lo que explica por qué las niñas se desarrollan primero que los niños. Las niñas a 10, 11 años más o menos, los niños son un poquito más lenticos ahí. Cuando se desarrolle más o menos a los 13 años, promedio, ¿sí? Luego, esas ovogonias se van a convertir en folículo primordial, luego folículo primario, luego folículo secundario, luego folículo maduro. Este folículo maduro es el que periódicamente la mujer está expulsando de sus ovarios en un proceso que se va a llamar ovulación, y ese es el folículo maduro el que tiene la capacidad de ser fecundado, ¿correcto? Bueno, muy bien. El folículo es todo el complejo de célula, ¿sí? Todo el complejo de célula que en su interior tiene el ovocito, que es el que verdaderamente se fecunda. Entonces, cuando nosotros hablamos de folículo, está el ovocito. Ahí es donde va a llegar la cabeza del espermatozoide, ¿sí? El folículo. Vamos a tener unas células acá que se van a llamar células de la teca. Hay unas células de la teca interna, y estas células de la teca externa, y luego viene una capa que se llama una capa de células que se va a llamar la corona radial. Entonces, de folículo primario no tiene este. Folículo secundario tiene la teca externa, teca interna. Y folículo maduro tiene hasta la corona radial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Como les decía, acordémonos que
el útero queda en la mitad de la pelvis de la mujer. ¿Se acuerdan? Pubis, vejiga, útero, y acá está útero, todos los genitales internos, útero, vagina, trompas, ovarios. Detrás está el recto y detrás está el sacro. Entonces, todos los genitales internos no tienen un medio de fijación directa hacia la pared abdominal, entonces lo tienen que hacer a través de una serie de ligamentos que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Entonces, los ovarios. Entonces, para que esos ovarios no se caigan, ¿sí? Entonces, hay dos ligamentos que van a fijar los ovarios, uno al útero y otro a la pared abdominal. Este ligamento, el que fija el ovario al útero, se va a llamar el ligamento propio del ovario. Y otro ligamento que va a fijar el ovario a la trompa será el ligamento suspensorio del ovario. Entonces esos dos ligamentos ayudan a fijar el ovario, ¿sí? Que se quede el ovario quietico ahí, que no se vaya a mover ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás, ¿no? Ahí, permanentemente quietico. Ahorita vemos, bueno, la irrigación ya la sabemos, arteria ovárica, que anteriormente cuando vimos que era la arteria, ¿qué? Cuando vimos los dibujitos, esa arteria ovárica que no sabíamos si era hombre o mujer, ¿cómo la llamábamos? Arteria gonadal. Lo mismo la vena gonadal, ¿cierto? Ok, hay un ligamento acá, grandísimo, aquí está cortadito, que se llama el ligamento ancho. Y ese ligamento ancho tiene unas dependencias, o sea, tiene unas derivaciones. Entonces, esta parte del ligamento ancho que está por encima del ovario se va a llamar mesoovario. Mesoovario. ¿Sí? Entonces tenemos el ligamento propio del ovario, el ligamento suspensorio del ovario y el mesoovario. Son dependencias. Entonces como que le van restando un poquito de importancia al ligamento ancho, ¿verdad? Bueno, hablemos de una vez acá de la trompa. Nada de trompas de falopio, trompa uterinas, también llamadas oviductos. Son un conducto a través del cual se va a transportar el folículo maduro, ¿cierto? Esas trompas tienen tres segmentos, de lateral a medial o de distal a proximal. La porción más externa se va a llamar infundíbulo, la porción de la mitad se va a llamar ampolla y la porción más interna pegada al útero se va a llamar istmo. En la parte más distal del infundíbulo hay unas proyecciones digitiformes a manera de deditos, ¿sí? Que están en relación con el ovario, la trompa, y esto sería el infundíbulo. Esas proyecciones se llaman fimbrias. Entonces ellas están así, y en el momento 12 horas antes, todavía no me meto con hormonas, 12 horas antes de que se produzca la ovulación, miren lo que hacen las fimbrias. ¿Abrazan a quién? Al ovario. Y en ese momento, ¿sí ven este canalito? En ese momento queda una comunicación directa entre el ovario y la trompa. De tal manera que cuando la mujer ovule, inmediatamente cae el folículo maduro, cae en ese canalito y ahí comienza a viajar por toda la trompa. En el evento que la mujer quede en embarazo, en el evento que hay una fecundación, la fecundación siempre se va a llevar a cabo en la ampolla, o sea, en la parte de la mitad de la trompa uterina, ¿sí? Entonces puedo ya empezar a pensar ya en comprender qué pasaría si de repente la fecundación ocurre en el infundíbulo o ocurre en el istmo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué patología se puede presentar? Que ya ustedes lo han escuchado. ¿Cómo? Embarazo extrauterino, sí. Sí, correcto, embarazo extrauterino, pero ¿cuál es el nombre científico? ¿Cómo? Ectópico. Embarazos ectópicos. Una posible causa, no es la única, una posible causa. ¿Sí? Bueno.
Pasemos ahora al útero. El útero es un órgano, digamos que sin restarle la importancia a las demás estructuras, es un órgano que tiene múltiples funciones, ¿sí? Desde el punto de vista topográfico estructural, el útero está constituido por tres partes. La parte más cóncava se va a llamar el fondo uterino, la parte central, cuerpo del útero, y la parte inferior, cuello del útero. El cuello es más adelgazadito. Este es el que está, miremos una imagen. Acá, mire, fondo, cuerpo, cuello, ¿sí? El cuello es la partecita que se adelgaza. Y dentro de ese cuello hay dos orificios. Hay un orificio cervical interno y hay un orificio cervical externo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del útero? Las funciones del útero son, primero que todo, tiene una parte funcional, una capa del útero, de una vez la vamos a hablar. Esta capa externa del útero, quitémosle acá el ligamento ancho, esta parte externa del útero recibe el nombre de perimetrio. Es la capa más superficial del útero, el perimetrio. Perdón. Esta. Luego viene una capa gruesa, que es la capa muscular del útero, se va a llamar miometrio. Y luego viene la capa más interna del útero, que se va a llamar endometrio. Ese endometrio es la capa funcional del útero, ¿sí? ¿Y qué significa eso del funcional? Que periódicamente ese endometrio, por influjo hormonal, si no hay embarazo, se puede desprender. ¿Y cómo se llama cuando se desprende ese endometrio? ¿Cómo? La menstruación. Y resulta que ese endometrio, adentro de ese endometrio, tiene muchos vasos sanguíneos y tiene glándulas que producen moco, que producen glucógeno. Entonces ahora entendemos por qué es el sangrado. ¿Por qué? Porque se está desprendiendo el endometrio, y como en ese endometrio hay vasos sanguíneos, pues se están rompiendo esos vasos sanguíneos y me generan el sangrado. Pero microscópicamente, si cogemos ese sangrado, lo que voy a ver adentro, ¿qué es? Un tejido que se llama ¿cómo? Endometrio. ¿Correcto? Bueno, como veíamos ahorita, ¿sí? Estaba, todos los genitales internos de la mujer están en la mitad de la pelvis, sin una fijación directa a la pared abdominal. Decía que lo tenía que hacer a través de ¿qué? A través del ligamento. Entonces vamos a ver otros ligamentos que ayudan a esa fijación. Se me había olvidado, esta parte de abajo del ligamento ancho que está pegado a la trompa se va a llamar mesosalpinx. Esto era meso ovario y eso se llama mesosalpinx. No, lo que está justamente por encima del ovario es el mesovario, y lo que está justamente por debajo de la trompa es el mesosalpinx, ¿sí? Bueno, teníamos el ligamento propio, el ligamento suspensorio, ¿cierto? Este de acá decíamos que era el ligamento ancho. Es otro medio de fijación del útero a la pared que lateral. Por eso no es el ligamento más importante, porque él es a la... No, y por el tamaño, dice uno, carajo, pues ese es el más grande, se llama ancho, es el más grande, pues ese tiene que ser el más importante, ¿sí? Bueno, tenemos otro ligamento acá que sale así y coge la vagina, aquí iría la vagina de la mujer. Ese es el ligamento cardinal, que ese es el ligamento que me da la firmeza, la fijación, el soporte del útero y de la vagina. Y entonces por eso les decía ahorita que cuando una mujer tiene un prolapso uterino, que llaman que se le cayó la matriz, o que tienen un prolapso de vejiga, ese es el ligamento que hay que reconstruir, el ligamento cardinal. Hay que cortarlo para que se suba el útero y para que se suba la vejiga.
Y si voy a hacer una histerectomía, o sea, le voy a quitar la matriz a la paciente porque un cáncer, Dios no quiera, un cáncer, o en algunas ocasiones cuando tienen esos prolapsos uterinos tan grandes, que dicen, ya la paciente tiene 70 años, ya no va a tener hijos, pues ¿para qué le dejamos el útero? Si lo tiene todo prolapsado, pues quitémoselo. Entonces hay que quitar el ligamento cardinal. Profe, una pregunta. Dime. Ahí cuando dijiste que el cardinal tiene la firmeza del útero y la vagina, vagina. o la vagina. No, vagina. ¿Listo? Hay otro ligamento aquí por detrás que va, es un ligamento como una banda, imagínense que yo soy el útero, entonces sale de aquí atrás del cuello hacia el sacro y se va a llamar el ligamento útero sacro, y hay otro aquí que se llama el ligamento transversal. Ellos son como soporte, ¿no? Mírenlo acá. Pues aquí se cortó el ligamento ancho, pero es esto, hasta, mire, este es el ligamento cardinal. Si lo ven cómo coge también la vagina. Aquí está el cuello y esto ya es vagina, esto es la vulva. Entonces todo esto es el ligamento cardinal. Esto es el ligamento, este es el ligamento redondo del útero. La mitad del cuello útero. ¿Qué cosa? El cuello del útero. ¿Esto? Ahí. ¿Este hueco? Ah, no, que se abrió el ligamento cardinal para mostrar acá el orificio cervical interno. Bueno, esta zona es muy vascularizada. Fíjense, tenemos unas ramas de la arteria aorta que van a ir hacia el ovario, que era la arteria ovárica. Mira acá, ¿cierto? La arteria ovárica. Pero miren lo que hace la arteria ovárica. Da unas ramas para quién. ¿Y unas ramas para quién? Las trompas uterinas. Para las trompas. ¿Sí? Ahora, tenemos esta arteria que se llama la arteria uterina, que es rama de esta arteria que se llama la arteria ilíaca interna. Miren lo que hace la arteria uterina. Pues da ramas para el útero, pero también da ramas para quién. O sea, se hace una ¿qué? Anastomosis, y que me forman una red. Y fíjense que no solamente la arteria uterina me da ramas para el útero, para la trompa y para el ovario, sino también para quién. La vagina, el tercio superior de la vagina. Y esa rama se va a llamar la rama vaginal. ¿Sí? ¿Correcto? Y acá tengo la otra arteria, que es la arteria vaginal, que es rama de la arteria pudenda interna, que también da ramas, pues obviamente para la vagina, el resto de la vagina, tercio medio y el tercio inferior. Y me arman una ¿qué? Una red, una malla. Ahora entendemos por qué tanto sangrado. ¿Por qué cualquier lesión en vagina, en útero, donde sea, sangran tanto las pacientes que se asusta uno? Ahora entendemos también por qué de pronto muchas menstruaciones de muchas mujeres son tan abundantes. Pues porque tienen mucha vascularización esa paciente. Ahora entendemos también por qué fácilmente una paciente con una lesión perforada, llámese un quiste torcido de ovario, llámese un ectópico roto, llámese una perforación uterina, ¿sí? Se pueden desangrar y morirse, ¿sí? Por la malla de vascularización que hay tan grande. Y el momento de un parto, esa red no se funciona, ¿no? Sí, claro. Pero ella misma según la coagulación de la paciente, ella misma se tapona, por así decirlo. ¿Sí? Profe, cuando hay, digamos, una penetración, es también por lo mismo, digamos, se lesiona por el tema de la vascularización. Que en una penetración, Digamos, en un coito, en una relación sexual, Sí, digamos. y que sangre la paciente, claro, porque es una zona muy vascularizada, pero algo muy parecido a lo del parto. Sí, laceró la mucosa de la vagina, como eso tiene mucha vascularización, pero rápidamente se produce el taponamiento, se produce la coagulación y me tapa ese sangrado, esa laceración. Lo mismo sucede, por ejemplo, que lo vamos a ver ahorita más adelante, el himen, cuando la niña tiene su primera relación sexual, ¿sí? Ahorita vamos a ver acá, estaría el himen, ¿sí? Y al romper ese himen, pues sangra la paciente. ¿Qué es eso? Ya ahorita lo vamos a ver. Ya me lesioné. Bueno, ahora,
Ok, muy bien. Ahora tenemos la vagina. Hay una parte del cuello uterino que se mete dentro de la vagina de la mujer. Y el cuello lo vamos a dividir en dos. Una porción vaginal y una porción supravaginal. La porción vaginal es esa parte del cuello uterino que está dentro de la vagina. Todo esto es la vagina. Y cuando entra el cuello a la vagina, me arma estos repliegues que se van a llamar fornix. Fornix. Y a ese fornix es a donde tiene que llegar el semen cuando un hombre eyacula. ¿Para qué? Para que inmediatamente llegó el semen acá, inmediatamente comienza la migración de los espermatozoides. Si el semen llega antes del fornix, muy seguramente cuando esos espermatozoides lleguen al fornix ya están muertos. Muchos de ellos se van a morir, entonces en el hombre puede generar la infertilidad. ¿Cuánto dura una mujer que queda embarazada? Más o menos la fecundación debe ocurrir aproximadamente entre los 24 y 48 horas, máximo 72 horas después de la gestación. Bueno, la vagina normalmente siempre está colapsada, siempre está cerrada la vagina. Solamente la vagina se abre, por así decirlo, por ejemplo, cuando pasa el feto, porque la vagina es parte del canal del parto, cuando pasa la menstruación, cuando pasa un flujo, una paciente tenga un flujo menstrual, o durante la relación sexual el pene va dilatando esa vagina, ¿cierto? Ese colapso o que esa vagina esté colapsada, esté cerrada, se debe precisamente a 4 músculos, de los cuales de esos 4, 2 son muy importantes, como son el cubo vaginal y el bulbo esponjoso. Y otros 2 que le ayudan son el esfínter externo de la uretra y el esfínter útero-vaginal. Ellos le ayudan al cubo vaginal y al bulbo esponjoso que la vagina esté permanentemente colapsada. ¿Sí? Bueno. Ahora veamos los genitales externos. Los genitales externos de una mujer los vamos a dividir en 2. En el monte del pubis y la vulva. El monte del pubis, no sé por qué carajos le decían monte de Venus, y ni siquiera la paciente era del planeta Venus. ¿Sí? Apenas a duras penas estamos mirando Marte, ahora imagine Venus. ¿Sí? Monte del pubis. El monte del pubis es una almohadilla, algunos libros lo nombran así, como una almohadilla de tejido adiposo que contiene también folículos pilosos que me van a formar el vello púbico, tiene glándulas sudoríparas y tiene glándulas sebáceas. Ahora tenemos la vulva. La vulva está constituido por varios elementos. El primer elemento, los labios mayores. Los labios mayores, que están constituidos por tejido adiposo y por piel. Y de igual manera van a tener glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Esos labios mayores están protegiendo otros labios que son los labios menores, que ya ellos tienen solamente mucosa, son un repliegue de mucosa. Cuando los labios menores se unen arriba y abajo, me van a formar lo que es la horquilla superior y la horquilla inferior. En la parte superior, cuando me van a formar la horquilla, los labios mayores me forman como un túnel que se va a llamar el prepucio del clítoris. Y dentro de ese prepucio voy a encontrar el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer. La única diferencia, bueno, la única no, varias diferencias hay con respecto al pene, porque el pene está formado por 2 cuerpos cavernosos, ¿se acuerdan? ¿No? Mientras que el clítoris está formado por un solo cuerpo cavernoso. Y la otra diferencia, pues, así, a la vista, pues es el tamaño, ¿no? De pene, clítoris. Muy bien. Cuando una mujer no ha tenido relaciones sexuales, los labios mayores protegen los labios menores. Cuando la mujer comienza a tener relaciones sexuales, los labios menores se hipertrofian, o sea, crecen y salen y tapan a los labios mayores. Mírenlos acá, los labios menores tapando los labios mayores.
¿sí? En medio de los labios mayores y menores hay un espacio que se va a llamar el vestíbulo de la vagina. En ese vestíbulo de la vagina voy a encontrar dos orificios. En la parte superior encuentro un orificio que se llama el meato urinario, ahí va a desembocar la uretra femenina, y en la parte inferior encuentro el introito vaginal, ahí es donde va a terminar la vagina. En el meato urinario les dije que terminaba la uretra, ¿cierto? Y en el introito vaginal termina la vagina. Ese introito vaginal, cuando la niña nace, está tapizado por una membrana fibroelástica que se llama himen. ¿Qué particularidad tiene esa membrana fibroelástica? Que es fenestrada, o sea que tiene ¿qué? Orificios. A través de esos orificios pues va a salir la menstruación de la niña y va a salir cualquier flujo que tenga la niña, ¿cierto? Esa membrana fibroelástica pues está formada por fibras elásticas, ¿cierto? La cantidad es algo muy similar a lo del prepucio ayer, del hombre. La cantidad de fibras elásticas que tiene el himen pues varía en las niñas. Hay algunas niñas que van a tener muchísimas fibras elásticas, otras van a tener una cantidad moderada y otras van a tener una escasa cantidad de fibras elásticas. Digamos que esto ¿qué representa? Pues que cuando la niña va a tener su primera relación sexual, inicialmente pues el pene empuja el himen, y dependiendo la cantidad de fibras elásticas que tenga ese himen, pues ese himen puede acompañar o muy poco o puede acompañar bastante el pene durante la penetración. El hecho es que se va a romper ese himen porque llega un momento en que la presión que está ejerciendo el pene supera la tensión que está ejerciendo el himen. Entonces ya las fibras elásticas no dan más y se rompe, ¿cierto? Se rompe ese himen y es cuando decimos que la niña inició su vida sexual. No que la niña perdió la virginidad, porque ese es un concepto netamente orgánico y la virginidad está acá, no allá, ¿sí? Entonces simplemente que si la niña tuvo su primera relación sexual, se rompió el himen, que es lo que tiene que suceder normalmente, y ahorita le digo una excepción, pues ya quiere decir que la niña inició una vida sexual. Ahora, ¿qué tan seguido lo haga? Ya eso es problema de la niña, ¿cierto? Sí. Ahora, hay una condición que no es muy frecuente en donde el himen tiene muchísimo fibras elásticas y no se rompe. Se llama himen complaciente. Entonces, el pene penetra y el himen está acompañando el pene. Entonces no se rompe. Pero eso es muy raro. Eso es muy raro. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Ese himen no se podría romper con los dedos? Sí, claro, claro. Por eso es que, por decir un ejemplo, el médico, así sea un médico general o ginecólogo, cuando hace el tacto vaginal a una niña que no ha tenido relaciones sexuales, no puede hacerlo con los dedos. O sea, no lo hace, mejor dicho, porque los dedos pueden romper el himen. Y no necesariamente los dedos, también accidentes, traumas, ¿sí? Pueden romper el himen. Que, por ejemplo, hay veces que he visto, no porque yo lo vea, sino que de pronto escucho allí en el hospital en urgencias, que de pronto a veces esas caídas de las niñas que quedan ahorcajadas, ¿sí? Puede romper el himen. O de pronto esas espatacas así que quedan abiertas de piernas, por ejemplo, patinando, puede romper el himen. Y es un evento traumático, ¿no? Profe, ¿y ese himen no se vuelve a reconstruir nada? O ya No. queda... ¿Qué tan grueso es eso? No, es súper delgadito, el himen es súper delgado, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De que pronto el médico accidentalmente, ya uno como médico sabe, o sea, el médico general cuando está rotando por ginecología, por eso es que antes de examinar a una paciente se hace la parte ginecológica, ¿no? Lo que es los antecedentes ginecológicos, y dentro de esos antecedentes ginecológicos se le pregunta a la paciente si ya ha tenido relaciones sexuales o no. Si la paciente le dice, no, yo no he tenido relaciones sexuales, el médico ya sabe que no puede hacer tacto. No puede hacer tacto. O sea, observación externa, nada más. Mirar así por fuera. De pronto, separar los labios menores, pero no introducir dedos. Separar, se mira el himen, si verdaderamente la membrana está íntegra o no. Porque pues hay veces, ¿no? Y especialmente cuando la niña venga con la mamá.
Entonces, y la mamá quiere responderle, ¿no? Ya tuvo relaciones. ¿Cómo se le ocurre, doctor? Es señorita todavía. Pero uno tiene que comprobar. Y él Digamos, una mujer tiene su primera relación sexual y rompe el himen y sangra, ¿sí? Pero ya después de 1, 2, 3 veces que tiene la relación sexual sigue sangrando porque es. Porque todavía de pronto los vasos sanguíneos están muy superficiales, de donde se rompió el himen, están muy superficiales y de todas maneras cuando pasa el pene lacera esa parte. ¿Sí? Profe, cuando dicen, ¿él se puede volver a reconstruir? Sí, Ay, sí, lo sí, el himen se puede volver a, quirúrgicamente se regenera, himenoplastia se llama. ¿Y eso es para que esto? ¿Eso es para qué? Pues eso es para engañar al hombre. Pues es que, por ejemplo, en Estados Unidos venden la virginidad. Entonces, pues la mujer que quiera más plata, pues va y se la reconstruye. ¿Pero es lo mismo como la primera vez? ¿O? Sí, igual. Obvio se la reconstruye. Pues obviamente ya la membrana es más pequeña, ¿sí? Y entonces ya por más fibras elásticas que sea, pues ya se va a romper mucho más fácilmente que la primera vez. Profe, ¿cómo se puede reconstruir eso? ¿De dónde sacan? No, pues es que queda himen ahí, queda himen. Entonces lo que hacen es, Unirlo. pongámosle que esta es la vagina, acá queda himen. Entonces lo que hacen es simplemente se corta esto porque esto ya está fibrosado, ¿no? Entonces ahí no va a pegar. Entonces se corta eso para que sangre y se suelta un poquito de la mucosa de acá, se suelta un poquito de la mucosa de acá para que quede ya este pedacito quede mucho más flexible y se mueva más y chum, se une. Profe, ¿y eso que eso lo hacen también? Vaginalmente. Sí, claro. Por vía vaginal. Profe, pero luego que se reconstruye el himen, igualmente los labios no se van a volver a contraer, ¿o sí? Un poquito se retraen los labios porque corté un pedazo de la mucosa, entonces al afrontar los labios se acercan un poco más. Pero Pero si no. están hipertrofiados, obviamente eso sí no se va a regenerar, siguen Y esa, hipertrofiados. no sé cómo sería. Toda la cháchara que tengo anteriormente está resumida acá en esta imagen. Cuando nosotros hablamos de los ciclos menstruales, no estoy haciendo referencia única y exclusivamente a la menstruación, ¿sí? No estoy haciendo referencia solamente a la menstruación, sino a una serie de eventos que periódicamente están ocurriendo a nivel del endometrio, a nivel del miometrio y a nivel de los ovarios, ¿cierto? Vamos a hablar de los dos ciclos, el ovárico y el menstrual. Ok, hablemos primero de esto. A nivel de la hipófisis todavía no hemos visto eso, pero a nivel de la hipófisis se producen dos hormonas, una que se llama la hormona folículo estimulante y otra que se llama la hormona luteinizante. Ellas se producen en la hipófisis y van a actuar en el ovario, ¿sí? Se producen en la hipófisis y se producen y bajan y actúan en el ovario. En el ovario, ellas van a actuar. Ahorita vamos a ver cómo actúan. En el ovario, la FSH y la LH actúan en el ovario, ya les voy a explicar cómo, pero también van a actuar ¿en dónde? En el endometrio. ¿Cómo? En el endometrio actúan de manera indirecta, es decir, me explico. La FSH y la LH que se produjeron en la hipófisis actúan sobre el ovario para hacer que el ovario produzca estrógenos y progesterona. Y esos estrógenos y esa progesterona van a actuar sobre el endometrio. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, hablemos primero del ciclo ovárico. Hablemos primero de lo que sucede en el ovario. Se produjo en la hipófisis la FSH y la LH. ¿Actuaron en dónde? En el ovario. ¿Sí? Puta atención a esto. Entonces, imaginémonos, hoy es el primer día de menstruación de una niña. ¿Sí? La hormona que primero empieza a actuar sobre el ovario se va a llamar la FSH, o sea, la folículo estimulante. ¿Y qué hace esa hormona folículo estimulante en el ovario? Pues el nombre me lo está diciendo, folículo estimulante, o sea, que estimula a los ovarios ¿a qué? Que vayan a el proceso de ovogénesis,
¿Sí? Entonces, esta FSH actúa, perdón, voy a poner el ejemplo, sobre estas células que se llaman ovogonias, actúa sobre las ovogonias para que se conviertan ¿en qué? En folículos primordiales. Actúa sobre estas células que se llaman folículos primordiales para que ellas se conviertan en folículos primarios. Actúa sobre estos folículos primarios para que se conviertan en folículos secundarios. Perdón. Actúa sobre estos folículos secundarios para que se conviertan en folículos maduros. Folículo estimulante. Ella empieza a hacer ese proceso. ¿Cuántos días? Pues los días que la mujer dure sangrando en la menstruación. ¿Sí? Si la niña dura sangrando 5 días, pues durante los 5 días solita la folícula estimulante está trabajando. Tan pronto la niña deje de menstruar, le va a ayudar a la FSH la LH. Entonces la niña ya dejó de menstruar, entonces van a estar actuando sobre estas células que llamábamos ovogonias, FSH y LH, y así sucesivamente. Señor, ¿Qué funciona hacer la LH? ayudar a madurar el folículo. Ya les digo cómo. Ahora, ya, listo, están los folículos maduros. Entonces llega la FSH y le dice a la LH, mana, yo ya estoy cansada, porque mire todo lo que hicimos. Entonces la LH dice, fresca, hermana, vaya y descanse, ¿sí? Que yo hago el resto. Entonces, mire lo que le sucede a los niveles de folículo estimulante. Baja. ¿Sí? Baja. ¿Quién me quedó ahorita? La LH. Y mire lo que hace la LH. La LH le dice, fresca, hermana, vaya, descanse, que el resto lo hago yo. ¿Y qué es el resto que hago yo? ¿Qué tiene que hacer la luteinizante para terminar el proceso? Pues ¿qué? Subirse, elevarse. Ojo, 12 horas después de que la hormona luteinizante llegó hasta los niveles más altos, se rompe el ovario y sale el folículo maduro. ¿Y cómo se llama ese proceso? Ovulación. Entonces, ¿qué hace después solita la LH? Permitirla ¿qué? Ovulación. Y una vez que ya rompió el ovario y salió este folículo maduro, salieron estos folículos maduros, ¿qué le van a pasar a los niveles de hormona luteinizante? ¿Entendieron ciclo ovárico? Bueno. Ahora vámonos para el endometrio. ¿Se perdió en dónde? En la LH, cuando sube hasta el punto máximo. Sí. Ahí me perdí. 12 horas después de que la luteinizante llegó a los puntos más altos, la luteinizante hace que se rompa el ovario y salga el folículo maduro. Y ese proceso se llama ovulación. O sea que cuando ya las fibras han cogido el ovario, ahí se rompe. En el momento en que la luteinizante comienza a subirse para iniciar, o pues para permitir la ovulación, en ese mismo momento las fibras están abrazando el ovario. Para que una vez que se rompa el ovario, salga el folículo maduro, esté pegado la fibra o la trompa con el ovario y ese folículo maduro caiga directamente ¿a dónde? A la trompa uterina. ¿Sí? Listo, vámonos ahora al endometrio. Habíamos empezado que la niña estaba ¿qué? Su primer día de menstruación. FSH y LH actúan sobre el ovario para que le produzcan ¿qué? La FSH me produce estrógenos, la LH me produce progesterona. ¿Sí? Entonces, pregunto, ¿cuáles son los niveles de hormona que cuando la niña está menstruando se van a elevar primero? ¿Estrógeno o progesterona? Mire los estrógenos, mire la progesterona. ¿Sí? Ah, está entonces estrógeno. Estrógeno, progesterona. Estrógeno primero que nada. ¿Claro? Entonces, listo.
Se está desprendiendo el endometrio en la mujer. Dejó de menstruar la mujer. ¿Cómo quedó el endometrio? Liso. Quedó así de gruesito apenas. Súper delgadito quedó el endometrio. ¿Qué tiene que pasar? Ahora, que ese endometrio tiene que proliferar, que ese endometrio tiene que crecer. ¿Por qué? Porque en el evento de que esa mujer quede en embarazo, el cigoto, que es el nombre que recibe ya la primera célula embarazada, ¿dónde se va a implantar? En el endometrio. Y ese endometrio tiene que estar grueso, tiene que estar proliferado. ¿Por qué? Porque ese endometrio es el que va a mantener el embarazo durante las primeras 20 semanas. ¿Sí? Y ahí es donde va a crecer el embrión, acá en este endometrio. No en el miometrio, no en el pirimetrio, sino ahí en el endometrio. Entonces tiene que estar grueso. Ahora ya puedo pensar por qué algunas pacientes abortan. ¿Por qué? Porque de pronto cuando se implantó el cigoto, el endometrio no estaba lo suficientemente ¿qué? Proliferado, grueso, crecido. Entonces, los estrógenos, mire, tan pronto la paciente deja de menstruar, ¿qué le empiezan a pasar a los niveles de estrógeno? Empiezan a subir. Entonces, día a día, los estrógenos comienzan a proliferar ese endometrio. Yo siempre hago este ridículo, ¿sí? Todos los días el endometrio va creciendo un poquito más. ¿Por acción de quién? De los estrógenos. Todos los días, mire, todos los días va creciendo un poquito más el endometrio. ¿Quién dije yo que estimulaba la producción de estrógeno? ¿Cuál de las dos hormonas? ¿La FSH o la LH? La FSH. ¿Qué le pasaba a la FSH? Entonces, ¿qué le va a pasar a los estrógenos cuando comienzan a bajar los niveles de FSH? También baja. Comienzan a bajar. Porque acuérdense que los estrógenos me lo estimulan la producción ¿de quién? De FSH. Entonces, si la FSH baja, los estrógenos también tienen que bajar. ¿Y qué sucedía cuando bajaba la FSH? ¿Quién empezaba a subirse? La LH. ¿Y la LH me produce cuál hormona? Progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Pues continúa haciendo lo que los estrógenos venían haciendo. ¿Proliferando a quién? Al endometrio. Miren. Proliferando el endometrio. Porque hay mujeres que no pueden tener Eso hay causas en las que hay altísimas de infertilidad y de esterilidad. Bueno, si no se produjo, más o menos la mujer se produjo la ovulación el día 14, más o menos, en promedio el día 14 del ciclo, ¿cierto? Más o menos les decía hace un ratico, el de embarazo 72 horas después de la fecundación, después de la relación sexual. Si el día 17, 18 no hay fecundación, pues no hay quien le lleve el chisme al ovario de que hubo fecundación. Entonces, ¿qué van a pasar a la producción de progesterona? Oigan, 12 horas después de que la progesterona llegue a los niveles más bajitos, se empieza a desprender el endometrio. 12 horas después de que la progesterona llegue a los niveles más bajitos, inicia ¿la qué? La nueva menstruación. Porque hay casos donde una mujer no menstrua Regular. Hormonas, hormonas, todo eso es hormonal. Lo primero que hay que descartar es hormonal y segundo orgánico, que no tenga quistes. Entonces, miren que esto es sencillo. Esto es sencillo, simplemente es tenerlo. Chicos, tómenle foto a eso, para que no le metan goles. ¿Te acuerdas, amor, que a mí se me pasó la menstruación el 5, tuvimos relaciones sexuales el 6, pues quedé en embarazo? Y resulta que el 6 todavía no había ovulado. O sea que ese chinito es suyo.
Ese chinoma no es suyo, compadre. Ese chinoma es de otro. Ese chinoma no es de Jiménez. Por eso. Ese es de Morales. En el caso de que tiene gemelos, lo abortó el solo feto. Eran gemelos, es que hay diferentes tipos de gemelos. Hay gemelos monocoriónicos, monoamnióticos, que son los gemelos idénticos. En esos casos, si se aborta uno, sale el otro, porque están criándose en el mismo saco. Y hay unos gemelos que son disigóticos, dicoriónicos, diamnióticos, o sea, están separados, que son los que no se parecen, Los mellizos. los mellizos. Entonces ahí se puede desprender uno y se queda el otro. Listo, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, vamos a hacer el break. ¿Qué horas son? Las